¿Qué tal, estimados cibernautas? Gracias por ver mis videos acerca de la tarjeta Visual Arduino. Este es el primer video de una serie de tutoriales básicos donde vamos a mostrar el funcionamiento de cada componente que existe en la tarjeta, comenzando con los más básicos hasta los más complejos. Y cuando hablo de complejos no me refiero a que sean difíciles de manejar, sino a que su función, lo que hacen, es muy complejo. Sin embargo, son muy fáciles de implementar y de comprender su funcionamiento. Bien, para ello he dispuesto de este pequeño arreglo. Como verán, es una caja con 4 interruptores, los cuales envían mediante una pila de 9 volts salidas a las entradas de las tarjetas. ¿Sí? Ahí pueden ver, la tarjeta tiene 4 entradas y tengo 4 cables que vienen de los 4 interruptores que controlan 9 volts de una batería hacia las 4 entradas de nuestra tarjeta. En la salida no tengo conectado nada, solo están los relevadores incluidos y el LED. Bien, pasemos ahora a empezar a ver los componentes que existen en la tarjeta. Abrimos nuestra aplicación Visual Arduino. Cerramos el cuadro de bienvenida y en la pestaña Programa creamos un nuevo programa. Dejamos las opciones como están y vemos que se han creado 4 entradas y 4 salidas de acuerdo a nuestra tarjeta. Bien, ahora vamos a estudiar las compuertas. En la pestaña Compuertas Flip-Flop vemos que tenemos 4 tipos de compuertas. Vamos a estudiarlas todas, pero por lo pronto vamos a comenzar con la compuerta AND. Vamos a seleccionarlo, seleccionamos la dirección a la derecha y lo colocamos en esta parte. Ahora, el comportamiento de las compuertas se describe mediante una tabla de verdad. En la pestaña Edición tenemos un botón de ayuda. Al presionarlo, ahora cada vez que nosotros presionamos alguna tecla, en lugar de aparecer el componente, va a aparecer el cuadro de ayuda de esa tecla. En este caso voy a presionar la tecla AND y aparece el cuadro de ayuda para la compuerta AND. Vamos a colocarla en esta parte. Bien. La compuerta AND recibe su nombre debido a que solamente hay salida si hay entrada en A y B. Es decir, en las dos tiene que haber un 1 para que en la salida tengamos un 1. Vamos a ver la tabla de verdad. Aquí tenemos A, B y salida. En el primer caso, si A es igual a 0 y B es igual a 0, pues la salida es igual a 0. Si A tiene un 1 y B tiene un 0, la salida es 0. Ahora, si A tiene un 0 y B tiene un 1, la salida sigue siendo 0. Sin embargo, si A tiene un 1 y B tiene un 1, la salida es 1. Aquí en este caso, como los dos tienen un 1, la salida es 1. Bien. Vamos ahora a cablear nuestra compuerta. De la entrada número 1 llevamos un cable hacia una de las entradas. Y de la entrada número 2 llevamos otro cable hacia la otra entrada. Ahora, de la salida llevamos un cable hacia la salida número 1. De esta manera, el LED y relevador que están en la salida número 1 solamente se van a encender cuando tengamos la entrada 1 y 2, puesto que tenemos un componente I en esta parte. Bien, vamos ahora a programar nuestra aplicación. Grabándole PROM. Listo. Vamos a ver funcionar nuestra compuerta AND en la tarjeta. Vamos ahora a poner un 1 en la entrada. Como podrá ver, no hay nada a la salida. Ahora en la entrada número 2 tampoco hay nada a la salida. Es un circuito AND. Ahora vamos a presionar los dos botones. Como podrá observar, estimado cibernauta, cuando las entradas 1 y 2 están activadas, entonces sí obtengo salida. Es el comportamiento típico de un circuito AND. Con una no, con la otra tampoco.
tienen que estar las dos entradas para que haya salida. Bien, pasemos a ver ahora otro componente. El segundo componente que vamos a estudiar es la compuerta OR. En la pestaña Compuertas seleccionamos el componente OR. Podemos seleccionar que tenga 2, 3 o 4 entradas y su dirección hacia la derecha. En este caso vamos a seleccionar 2 entradas con orientación hacia la derecha. Vamos a colocarlo en esta parte. Ahora vamos a ver la ayuda del componente OR. Presionamos la tecla y nos aparece el cuadro de ayuda para el componente OR. Vamos a mover hacia la izquierda las salidas para que se vea completo el cuadro de ayuda. Bien, aquí tenemos la tabla de verdad de la compuerta OR. En el caso de la compuerta OR, la salida es igual a 1 si tenemos A o B. De ahí viene su nombre, OR. En español, O. Tenemos salida si tenemos entrada en A o B. Veamos la tabla. Cuando A vale 0 y B vale 0, pues la salida vale 0. Pero si A vale 1, aunque B valga 0, la salida es 1. Porque recuerde que es una compuerta O. Tenemos salida cuando A o B valen 1. Y si A vale 0 y B vale 1, pues también tenemos salida 1. Y en este caso, cuando los dos valen 1, pues también tenemos salida 1. Bien, vamos ahora a cablearla. De la entrada número 1 llevamos un cable hacia la entrada número 1 de la compuerta, y de la entrada número 2 de la tarjeta llevamos un cable a la entrada número 2 de la compuerta. Luego de la salida de la compuerta llevamos un cable hacia la salida número 1 de la tarjeta. En este caso, el LED y revelador que están en la salida número 1 van a encender cuando tengamos una entrada en la entrada 1 o la entrada 2. Bien, vamos a programarla y ver el funcionamiento en la tarjeta. Listo, vamos a verlo físicamente. Bien, ahora vamos a ver la compuerta OR en funcionamiento. Si presiono la entrada número 1, enciende el LED. Si presiono la entrada número 2, también enciende el LED. Es decir, tenemos salida si hay entrada 1 o entrada 2. Es un circuito OR. Obvio que si presiono las dos, pues también tengo salida. Entrada 1 o entrada 2. Bien, vamos a ver ahora otro componente. El tercer componente de compuertas que vamos a estudiar va a ser el inversor. En la pestaña Compuertas tenemos aquí el inversor. Vamos a colocar el cuadro de ayuda. Vamos a mover las salidas y vamos a estudiar la tabla de verdad del componente inversor. En este caso es muy simple. La salida es el inverso de la entrada. Veamos en la tabla de verdad. Si A vale 0, la salida es 1. Y si A vale 1, la salida es 0. Es decir, este componente invierte lo que hay en la entrada a la salida. Vamos a crear un componente. Primero vamos a quitar la ayuda. Ahora vamos a seleccionar el componente inversor y lo vamos a colocar en esta parte. Luego lo cableamos de la entrada número 1 a su entrada y de la salida a la salida número 1 de nuestra tarjeta. De esta manera, si tenemos aquí un 0, en la salida vamos a tener un 1. Y si presionamos el botón para tener un 1, a la salida vamos a tener un 0. Es decir, la salida se invierte con respecto a la entrada. Vamos a programarlo. Bien, ahora vamos a verlo funcionando en la tarjeta. Observe el LED de la salida encendido. Esto es porque tenemos en la entrada número 1 un 0.
el cual el inversor convierte en un 1. Vamos ahora a presionar el botón para enviar un 1 a la entrada. El LED debe apagarse. Ahí está. Con un 0, inversor, la salida 1. Con un 0, inversor, la salida 1. Con un 1, inversor, la salida 0. Bien, eso es todo por el inversor. Veamos ahora otro componente. Ahora vamos a estudiar el componente NAND, el cual tenemos en esta parte. Vamos a seleccionarlo para crearlo y posicionarlo en esta parte de la pantalla. Vamos a ver ahora su tabla de verdad. Aquí la tenemos. Vamos a mover un poco las salidas. Aquí tenemos la tabla de verdad. En realidad, el componente NAND es un AND invertido. Es decir, si observa, a la salida tenemos este símbolo, un pequeño círculo, el cual quiere decir que su salida está invertida. Su comportamiento es como un AND y un inversor enseguida. Vamos a verlo con la tabla de verdad. Si en las entradas tenemos A0 y B0, la salida es 1. ¿Por qué? Recuerde que 0 y 0 en un AND dan una salida 0, pero el inversor invierte a 1, por eso tenemos una salida 1. Ahora, es el mismo caso para cuando A vale 1 y B vale 0. La salida del AND sería 0, pero el inversor lo cambia a 1, como puede ver. Igual para el caso en que A sea 0 y B valga 1. Sin embargo, cuando los dos valen 1, la salida de un AND sería 1. Sin embargo, el inversor lo convierte en 0. Por eso, cuando A vale 1 y B vale 1, la salida vale 0. Bien, vamos a ver cómo funciona cableando el componente. Vamos a quitar la ayuda y cableamos nuestro componente. Ahí está. Tenemos cableada la entrada 1 de nuestra tarjeta a la entrada número 1 y la entrada número 2 de nuestra tarjeta a la entrada 2 del componente y de la salida a la salida número 1. Vamos a ver su funcionamiento en nuestra tarjeta. Programamos y vamos a verlo funcionando. Ahora vamos a ver el comportamiento de la compuerta NAND, la cual es un AND invertido. Observará que el LED está encendido. ¿Por qué? Porque en las dos entradas, tanto la 1 como la 2, tengo un 0. Tenemos un AND, da un 0, pero luego se invierte, entonces da un 1. Si yo mando un 1 al presionar la entrada número 1, el LED sigue encendido. Si presiono la entrada número 2 mandando un 1, el LED también sigue encendido. Pero si presiono los dos juntos, el LED se apaga. ¿Por qué? Porque estoy enviando 1, 1, tenemos un AND y luego inversor porque es NAND y nos da 0. Bien, es el comportamiento del NAND. Veamos el siguiente componente. El componente que vamos a estudiar ahora es el NOR. Como el estimado cibernauta podrá darse cuenta, el NOR es simplemente un OR invertido. Vamos a ver su tabla de verdad. Aquí la tenemos. Veamos. En este caso, la única manera que vayamos a obtener un 1 a la salida es cuando todas sus entradas sean 0. ¿Por qué? Porque recuerde que un OR con cualquiera de sus entradas que sea 1, su salida sería 1. Pero en este caso tenemos un inversor a la salida. Así que cuando viene un 1 en cualquiera de las dos entradas, tenemos un 0 a la salida. Veamos. Cuando A vale 0 y B vale 0, la salida es 1, porque en un OR, como tendríamos un 0 a la salida, el inversor lo cambia a 1. Ahora, si tenemos un 1 en la entrada A y un 0 en la entrada B, la salida de una compuerta OR sería un 1. Recuerde que es A o B, pero el inversor
lo invierte a 0, como podemos ver. Igual para el caso en que A valga 0 y B valga 1. El inversor esa salida de 1 la convierte a 0. Y si los dos valen 1, pues también la salida de un OR sería 1, por lo tanto el inversor lo convierte a 0. La única manera de tener un 1 en un NOR es que las dos entradas o cualquier número de entradas que tenga sean 0. Bien, este componente no vamos a verlo en la tarjeta, dado que es una extensión del componente OR. Ahora vamos a estudiar el componente OR exclusivo, cuyo símbolo podemos ver aquí. Vamos a ver su tabla de verdad. El componente OR exclusivo funciona de una manera muy peculiar. Es como un OR. Sin embargo, cuando vienen A y B juntos, entonces no hay salida. Veamos la tabla de verdad. Cuando A vale 0 y B vale 0, la salida es 0, como un OR. Cuando A vale 1 y B vale 0, la salida es 1, como un OR. Cuando la entrada A vale 0 y B vale 1, la salida es un 1, como un OR. Aquí el comportamiento ha sido como un OR. Sin embargo, cuando vienen las dos en 1, la salida es 0. Aquí ya no es el comportamiento de un OR, es el comportamiento de un OR exclusivo. Su nombre viene de que una entrada excluye a la otra. Es decir, puede venir A o B, pero no los dos. Por eso se llama exclusivo. Bien, vamos a cablear el componente OR exclusivo. Quitamos la ayuda y seleccionamos el OR exclusivo. Vamos ahora a cablearlo. Las dos entradas a las dos entradas de nuestra tarjeta y la salida a la salida número 1 en la tarjeta. Bien, ahora vamos a programarlo. Y ahora vamos a verlo funcionar en nuestra tarjeta. Ahora vamos a ver el comportamiento de la compuerta OR exclusivo. Recuerde que para los tres primeros casos el comportamiento es como una compuerta OR. Si yo mando un 1 a la entrada número 1, tengo salida. O si mando un 1 a la entrada número 2, también tengo salida. Sin embargo, si yo presiono los dos juntos, no tengo salida. Es un OR exclusivo. Con uno sí hay salida, con el otro también salida, pero los dos juntos no hay salida, ¿sí? Una entrada excluye la posibilidad de la otra. Es el comportamiento del OR exclusivo. Bien, eso es todo por el video número 1 del tutorial básico. Esté pendiente, estimado cibernauta, de más tutoriales que estaremos subiendo próximamente en YouTube. Gracias por su atención.